completo y representación. Sí, bueno, no, en este caso pues no vengo con ninguna representación, vengo como padre de mi hija Marta Emilia Sánchez Juárez, la cual se encuentra internada hasta ahorita, aquí adentro del hospital. Y el motivo de mi denuncia es concretamente en relación a la mala praxis médica de que fue objeto, o como anteriormente lo llamaban, negligencia médica. A mi hija la ingresamos el día 14 de febrero. El 14 de febrero, ya con la intención de que se iba a aliviar, como decimos, ¿no? Le iban a hacer el proceso de su parto. En el proceso de lo que es el parto, nos informan que hubo complicaciones y que iba a ser necesario que su parto fuera a través del método de la cesárea, porque habían detectado miomas allí en el interior de su matriz, y que posiblemente también le iban a tener que realizar otro procedimiento para sustraerle la matriz. Pues hasta ahí podemos pensar que todo iba bien, y nosotros como familia pues autorizamos que se le hiciera eso, ¿verdad? Pero ya después, cuando pasa todo esto, nos la dan de alta teniendo ya fiebre alta. Los doctores nos dijeron que era normal, que las fiebres eran normales y los dolores, porque pues estaba recién operada y que la fiebre en algunos casos era así. Nos la llevamos a la casa y todos los días que estuvo ahí no le cedía la fiebre, fiebre y dolores, fiebre y dolores, fiebre y dolores. ¿Qué día le dieron de alta? El 18, sí, el 18 la dieron de alta, ¿sí? Aquí la ingresamos el 14 y el 18 la dieron de alta. Nosotros la trajimos nuevamente el día lunes, ¿verdad? El lunes 20. La bebé. La bebé está en un estado estable. Okay. ¿Sí? Aquí el problema es con mi hija, porque cuando la traemos nuevamente, los mismos médicos que la revisan detectan que le dejaron unas gasas adentro. ¿Sí? Y bueno, para ellos, siempre minimizando el problema, siempre no dándole importancia, para ellos la vida o la salud de una persona es punto y aparte, ¿no? Porque nosotros preguntamos y siempre nos decían que no había ningún problema, que era normal que estuvieran las fiebres altas, ¿sí? Cuando nos empiezan a pedir medicamento y investigamos para qué es el medicamento, ¿verdad? Y el medicamento era antibiótico fuerte, lógicamente para una infección fuerte. Seguimos preguntando, doctor, ustedes nos dicen que mi hija no tiene infección, y entonces ¿por qué le ponen antibiótico? Algunos asistentes del director del hospital les preguntamos si no había un riesgo de que haya tenido casi una semana las gasas adentro, mi hija, y decían que no había ningún problema. En un informe médico que nos dieron, nos dijeron que hicieron una revisión a fondo, y que la cicatriz de la matriz estaba muy bien, que no había ningún problema, que todo estaba muy bien, ¿sí? Pero mi hija la trajimos y sigue hasta hoy. Le han aminorado un poquito las fiebres, pero sigue con las fiebres y los dolores. Entonces, nosotros pensamos que si nosotros, que sabemos hacer valer un poquito nuestro derecho, que sabemos levantar un poco la voz, cómo nos han engañado sistemáticamente, cómo nos han tratado de ocultar esta información, ¿sí? Nosotros pedimos, ¿sí?, que se haga una investigación a fondo. Porque después nos dieron un informe donde viene como un protocolo de actuación de la revisión, y ahí sí viene detallado el conteo de gasas, cuántas gasas se utilizaron al principio y después las vuelven a contar, ¿sí? Y yo le dije, ¿y por qué ese tipo de informe no nos lo dieron al principio, cuando pedimos la información? Entonces me entrevistaron con el jurídico del hospital y yo le dije, señores, ustedes nos han ocultado información y nos han estado engañando, y esto no se debe hacer. Desde un principio nos hubieran hablado con claridad. Se cometió un error, olvidaron las gasas adentro del cuerpo de su hija, y vamos a tratar de subsanarlo, ¿no? Pero no, contrario a esto, a veces le hablan a uno en un tono amenazante, ¿verdad? Y el engaño. ¿Cuándo reingresó su hija? ¿Qué fecha? El lunes 20, ¿verdad? Ay, 2 días estuvo en su casa.
¿Y actualmente cómo se encuentra? Ahorita pues pensamos que está un poco estable, pero nosotros no podemos tener la seguridad de que ya esté bien, porque así cuando estaba acá le suministraban paracetamol y cuestiones para la fiebre, le bajaba y decían ya está bien, y al ratito otra vez la fiebre, otra vez ¿sí? Las consecuencias de esto, los dolores. Bueno, nosotros sí pedimos que se haga una investigación a fondo, que nos proporcionen la información que requerimos para saber concretamente qué fue lo que pasó, si hubo consecuencia por la negligencia o mala praxis médica que se le practicó a mi hija, ¿sí? ¿Verdad? Y si no puede haber un riesgo a futuro, que esto traiga consecuencias que pongan en riesgo la vida de mi hija, ¿sí? Es necesario que los señores del hospital entiendan, ¿sí? Ellos también tienen hijos. A mí me dicen que por qué soy así, porque es mi obligación como padre velar por la salud de mi hija, ¿sí? Tiene a su esposo, aquí está presente mi yerno. Él es oriundo de una comunidad indígena, no habla muy bien el castellano. Tengo que apoyarlos y tengo que salir al frente de esto. Hemos estado juntos como familia, aquí está mi esposa. En este viacrucis, porque no es fácil, el desgaste económico, físico, moral, todo, ¿sí? No es fácil. Yo vivo en Chiapa de Corzo, tener que ir 4 o 5 veces diario, ¿sí? No es fácil definitivamente, ¿sí? Yo tenía que haber estado estos días en la Ciudad de México, perdí mi vuelo, perdí todo, porque es más importante estar. Que también tenía que ir a ver a mi mamá que está enferma, ¿no? Pero digo, deben entender, yo hago un llamado al secretario de Salud, al doctor José Cruz, ¿sí? Que vea, que tome cartas en el asunto. Le voy a decir por qué, señorita. ¿Cuánta gente hay aquí que no se sabe defender? Que lo que le digan eso tiene que creer. Y si se murió el paciente, bien muerto, bien muerto. No desconocen los términos médicos, desconocen todo esto, ¿sí? Y así ha sucedido durante mucho tiempo. Falleció, pues, con la pena, ¿no? Ya saque el cadáver y eso es grave, porque tanto aquí, anoche también estuvimos en el Hospital Gómez Maza y se dan las mismas condiciones, las mismas situaciones. ¿Dónde está ese cambio? ¿Dónde está esa transformación de la que nos hablan todos los días? Que nos prometieron que las cosas iban a cambiar. Las cosas están peor, ¿sí? Hago un llamado a los organismos de derechos humanos estatales y nacionales para que tomen cartas en el asunto en este tipo de casos. Ya no podemos seguir así, no es posible que se hable de que ahora ya no hay saqueo, de que ahora ya los recursos están bien empleados para las instituciones de beneficencia, de asistencia al pueblo, y las cosas en la realidad están peor. ¿Qué hubiera pasado si a mi hija, sí, no le hacen esa revisión? Ahorita ya casi tuviera cuántos días con las casas adentro, ¿sí? Sujeta a un cáncer, a algo más grave. Pues era la vida de mi hija la que estaba en juego, ¿no? ¿Sí? Y que las personas aquí, ¿sí? Las responsables, que se les finque responsabilidad. No tenemos nada en contra de ellos, en lo absoluto. Pensarán que no, pero digo, todo el que tenga un hijo o una hija me va a entender. Yo no voy a permitir que mi hija se muera por un descuido, por una omisión, por una negligencia, por una mala praxis médica, ¿sí?